Tendremos 10º capítulo de esta rivalidad que apunta a ser histórica, el 10º de los muchísimos que todavía quedan por delante, de este Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y este Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Esta vez va a ser en la final del torneo de Pekín, nuevamente se ven en la disputa por un título. Carlos domina el head-to-head por 5-4 y nunca ninguno de los dos ha ganado al otro más de 2 partidos consecutivos. En este caso, Carlos llega a esta cita habiendo ganado los 2 últimos duelos, tanto en Indian Wells como en Roland Garros. ¿Se producirá la primera vez que uno de los dos gane 3 veces seguidas al otro o romperá la racha de nuevo un Jannik Sinner que está prácticamente imbatido? Lleva 24 victorias en torneos de ATP 500, desde Montreal no pierde un partido. Bueno, desde Wimbledon, quiero decir. La verdad que está a un nivel descomunal, el número 1 contra el actual en live número 2. Magic, ¿qué más podemos pedir para esta final del torneo de Pekín? Sí, desde Montreal, que perdió contra Rublev. Desde ahí no ganó un partido. Campeón en Cincinnati, campeón en el US Open y ahora en Pekín, pues ahí lo tenemos, llegando a la final. Es un head-to-head y es un cara a cara el de estos dos, más allá de que la rivalidad seguramente con el paso del tiempo acabe siendo una de las históricas del circuito ATP, si nada se tuerce. Es tremenda la simetría que existe en esta rivalidad, porque si contamos el primer partido que jugaron, que fue en Challengers, que fue en la academia precisamente de Ferrero, en Villena, Carlos ganó los 2 primeros partidos, luego Sinner ganó los 2 siguientes, luego Carlos le ganó los 2 siguientes, luego Sinner le ganó los 2 siguientes y los últimos 2 se los ha llevado Carlos. Siempre han ido de 2 en 2. Entonces, ¿qué pasa? Que la lógica, los patrones de partidos entre estos dos jugadores nos indica que Jannik Sinner ahora debería ganar 2. Y estamos en una época de temporada, curiosamente, que viene muy bien al italiano. Pero, José, el que mejor viene jugando, el que viene con más confianza, el que está soltando su tenis y jugando con una fluidez impresionante, incluso manifestando y verbalizando que se siente muy bien, que siente todos los golpes, que está constantemente poniendo bajo presión a su rival. Ese es Carlos Alcaraz. Y yo por eso creo, luego ahondaremos en esto, que quizás sea un pelín favorito de cara a esta final. Además de que los únicos 2 partidos que han jugado este año se los ha llevado Carlitos, que tiene como aliciente, además, como acicate, tomarse la revancha de este mismo escenario del año pasado en el que Sinner le metió un 7-6, 6-1. Es un partidazo, es una gran final, mañana a partir de las 11. ¿Y qué claves tiene esta final? Pues ahora, como siempre, las analizaremos, que ya estamos hartos, José, de dar claves y de desglosar estos partidos y que nunca falten, ¿no? Que nunca falten. Muy importante antes de entrar a detallar las claves del partido, que la final es a las 11 de la mañana en España, que lo hemos dicho a la 1, finalmente han cambiado la hora los chinos, es a las 11, que nadie se olvide eso, ¿eh? A ver, las batallas Sinner-Carlos siempre han sido muy interesantes, incluso cuando Sinner todavía pues, no estaba ahí en el top y Carlos ya empezaba a asomarse a los Grand Slams y Master 1000. ¿Por qué? Pues porque ambos estilos chocan muy bien, son dos jugadores que buscan prácticamente lo mismo, con ciertos detalles, porque uno lo busca más de una manera y otro lo busca más de otra, pero buscan prácticamente el 95% lo mismo cuando saltan a pista, y por eso se producen choques tan intensos y tan bonitos como hemos visto. Creo, esta es mi opinión, cada uno ya pues tendrá la suya. Yo creo que el mayor pico de cada uno, en ese pico yo creo que gana un poco más Carlos, y eso es algo que lo hemos podido ver en los duelos cuando han enfrentado uno y otro. Este año, aunque Sinner llegó mejor a Indian Wells, el pico que alcanzó Carlos en esa semana en concreto le hizo ganarle medianamente bien al italiano. No llegó tan bien el italiano Roland Garros, aún así Carlos, aún sin estar en su pico, le ganó ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que yo creo que Carlos llega en ese pequeño pico, como tú comentabas, que viene jugando quizás un poquito mejor, pero tampoco sabemos si Sinner elevará el nivel en esa final respecto a lo que hemos visto esta semana, donde parece que no ha brillado en exceso, pero sí que su versión más notable le ha valido para llegar a esta final. Visto eso, no sé si estás de acuerdo conmigo o no. Sí, ¿Sí? estoy bastante de acuerdo contigo. O sea, creo que la mejor versión de los dos. Luego esto habría que diferenciar quizás por superficies y tal. Es Exacto, posible que a lo mejor exacto. la mejor versión en pista dura bajo techo, creo que Sinner sería un ligeramente superior, ¿no? Sí, Pero sí. si hiciéramos una pista neutral de velocidad media, creo que la mejor versión de los dos, la de Alcaraz, es ligeramente superior a la de Sinner porque creo que tiene más variantes que la de Sinner y puede hacer quizás un poquito más cosas que la de Sinner. ¿Qué pasa? Que Jannik, con su mejor versión, también es capaz de hacer que Alcaraz pierda un poquito el norte. Y de tantas variantes que tiene Carlos, se nuble un poco ante el tenis, que aunque sea quizás más dimensional, más unidimensional de Sinner, es tan martillo pilón que Carlos ahí se pierde. Y le ha pasado varias veces. Entonces el objetivo es no perderse, siempre recalcular ruta y encontrar variantes, que es lo que hizo este año, tanto en Indian Wells como en Roland Garros. Le ganó a Sinner porque
hizo más cosas que el italiano. Sí. Y hoy las va a tener que hacer también si quiere ganar. A ver, esta pista en concreto, Beijing, yo creo que no beneficia del todo a Carlos, puede beneficiar un pelín más a Sinner, el hecho de que sea una pista con... Es lenta, o sea, es rápida, pero a la vez también es un poco lenta, pero tampoco tiene un bote... Bote bajo, eso te iba a decir, que no, no tiene un bote demasiado alto. Entonces, a Carlos, la táctica de Indian Wells de bola alta, o incluso en tierra batida, esa bola alta, que así no le viene bien cómoda, pues no la puede explotar. Entonces necesita otro tipo de cosas. De hecho, hemos puesto 3 claves donde ninguna de esas es la bola alta. Ya os lo adelanto. La primera clave que le hemos puesto para que Carlos se lleve el partido a su terreno, los puntos cortos. Históricamente, en los duelos entre los dos, siempre el tenista que se llevó la mayor cantidad de puntos cortos hablo de 1 a 4 intercambios, se llevó el partido. Hay una excepción, que es, curiosamente, el último duelo en Indian Wells, se llevó Sinner esa batalla de puntos cortos, 39 a 34. Como digo, los dos buscan siempre lo mismo. Los puntos cortos son el 70% de los puntos que se juegan en un partido. ¿Por dónde marcó la diferencia Carlos? Bueno, esto también entraba en juego la batalla de los 5 a 8, que es cuando el punto corto, es decir, el saque más 1, el resto más 1, donde los dos intentan quitar la iniciativa enseguida al otro y llevarse el winner. Si ninguno de los dos logra cerrarlo ahí, ya entra otras muchas variables, muchos aspectos. Nosotros marcamos aquí 3 claves, hay muchas más. Pero ahí donde Carlos se hizo superior y se llevó 9 puntos más en la batalla de 5 a 9. De ahí que, de hecho, pues se llevará la victoria. Pero los puntos cortos, poniéndolo en juego, sabiendo que es lo más importante, si Carlos se hace fuerte ahí, en ese saque y resto más 1, se llevará el partido. Luego, los restos. Maggi, qué bien está restando Carlos en este torneo, en concreto. Siempre alterna, digamos, épocas donde resta muy bien. Medvedev lo ha sufrido en sus carnes, lo ha dicho, de hecho, que bien está restando tanto los pies como las esquinas. Está optando por el resto revés a los rivales, aprovechando los huecos y chocando además muy bien con la bola, reiniciando muy bien los puntos. Y Sinner, que es mejor que Carlos en el servicio, si lo silencia por ahí, pues bien. Y luego la batalla de revés, al revés, que le va a interesar más, sobre todo a Sinner, reiniciando el punto Carlos con el paralelo para llevarse el punto a que luego Sinner pues, logre con el cruzado llevar la batalla de derecha a derecha, le puede interesar. Está tirando muy bien el revés Alcaraz en este torneo, de hecho es para mí de los puntos más destacados del español. Pero no solo con el paralelo, también con el cruzado, solo que ahí quizás no le pueda hacer tanto daño al italiano, pero ese paralelo para montarse en la bola, reiniciar el punto y hacer correr a Jannik Sinner por el lado de la derecha y llevar a la batalla, como digo, a esa derecha a derecha, le puede más interesar al español. Así que de este revés paralelo le puede venir mucho éxito de lo que haga. O sea, al final son dos jugadores, Carlos y Yannick, que buscan constantemente, como tú decías, lo mismo, que es dominar el punto, ser agresivo, tener el control de la línea de fondo por encima que tu rival, que sea su rival quien esté 2 metros por detrás de la línea de fondo. ¿Cómo lo consigues esto? Pues llevando a tu rival a sus debilidades, por así decirlo, y siendo tú quien pega primero. Si Carlos esconde, entre comillas, su debilidad, porque no es una debilidad, evidentemente, pero entre revés y derecha, la derecha de Carlos es de 10 y el revés, pues es de 7 o de 8, pero este torneo está tirando el revés de sobresaliente también, de 9 de 10. A Sinner le interesa jugar mucho de revés a revés cruzado. A Sinner le interesa que Carlos pegue más reveses que derecha, que por ejemplo es lo que pasó en el torneo de Miami el año pasado, donde se llevó Sinner el partido. Si Carlos, con el revés paralelo, como tú dices, reinicia el punto, además de aguantar en esos intercambios de revés a revés cruzado, le va a negar a Sinner una de las grandes ventajas del italiano cuando el punto se juegue desde el fondo. Si Carlos, al igual que ha hecho hoy con el primero de Medvedev, es capaz de echarse encima de la bola, tener ese feeling con la pelota como para golpear prácticamente anticipando y mandar la pelota con esa profundidad, con esos restos a la línea que está encontrando, y así le niega a Sinner la posibilidad de poner en juego mucho el saque más 1, ostras, es que le estás comiendo terreno a Sinner tanto en los puntos cortos como en los puntos medios. Y al italiano solamente le va a quedar quizás remar mucho desde el fondo de la pista e intentar llevarse los puntos largos, que son los que menos se juegan en el mundo del tenis. Entonces, tendría muy pocos atajos por los que llevarse el partido. Y el caso, José, es que Carlos está haciendo muy bien todo esto, este torneo. Le está funcionando a las mil maravillas el revés, atacando con el cruzado y encontrando también el paralelo, y precisamente ese paralelo se está manifestando sobre todo en el resto, donde incluso a veces se invierte para montarse encima de la bola y encontrar ese resto revés paralelo e irse a la red. Esto lo necesita más que nunca contra Sinner, y más en una pista como esta, donde, como decimos, los golpes liftados, el obligar a Sinner a pegar a la altura del hombro, donde menos cómodo se siente, no es una táctica tan efectiva. El año pasado no le funcionó. Así que 2 puntitos, José, muy claros, por los que yo creo que Alcaraz tiene vías importantes para hacerse con el triunfo.
Pero ¿cuál puede ser la vía en este caso para que Sinner se lleve el partido a su terreno? Bueno, le viene un rival complicado como es Carlos. Él sabe que va a tener que dar su mejor versión si va a querer ganar al Español, y ahí podemos ver en qué nivel se encuentran los dos en este tramo de la temporada. Yo creo que además viene un poco en el casi inicio, un poco de esta última gira, un último mes y medio de competición de la temporada, y vamos a ver qué nos depara este encuentro. Para Yannick Sinner, muy importante, es que prácticamente podemos utilizar casi las mismas, como decimos, pero para intentar diferenciar un poco. Si a Carlos le interesa ese revés paralelo, a Yannick Sinner le interesa la derecha paralela. Sí. Como digo, si se está jugando de derecha cruzada, pues poder llevarse el punto a su terreno es esa derecha paralela para que Carlos opte por el revés cruzado y ahí irse a su terreno. O bien incluso si Carlos Alcaraz es capaz de tirar un revés paralelo para llevarse el punto a donde a él más le pueda interesar, esa derecha paralela para pillar Otra a vez. contrapié a Sí. Carlos y hacerle daño por ahí, sorprender, que eso es algo que también que lo ha hecho muchas veces. En Roland Garros me acuerdo muchísimas veces que a Carlos le pilló por ahí. Pues yo, aparte, la está tirando también muy bien. Yo hoy contra Jun Chaokete le he visto pegar bien este golpe. La está pegando además con bastante confianza, con la derecha mejorando mucho. Yo creo que puede ser interesante para él. Los puntos cortos, como decíamos, muy importantes. Si para Carlos es importante, yo creo que para Yannick todavía Aún mucho más. más, Sí. porque que el punto se alargue, eso entra en terreno Carlos, entra en el barro del Español, y ahí ya yo creo que le interesa menos. Que el punto sea lo más corto posible va a ser mucho mejor para Yannick. Y por último, ese saque resto +1, siempre intentando quitar la iniciativa al otro. Si Sinner es capaz, tanto desde el saque como desde el resto, hacer que sea él el que juegue montado encima de la línea de fondo y no Carlos, va a estar más en el punto en su lado. La derecha paralela para Sinner siempre ha sido clave en los intercambios con Carlos, porque muchas veces, o sea, al final, Carlos dentro de... ¿Por dónde se le puede meter mano, ¿no? Desde el fondo de la pista. Si Carlos se está defendiendo a contrapié hacia la zona de revés, si tiene que desplazarse lateralmente hacia la zona de revés, pero le pillas un poco con el pie cambiado, va a dejarte libre un buen hueco de la pista. Y es un hueco de la pista que Sinner aprovecha o con el revés paralelo, que lo tiene de serie Yannick, o montándose en el centro, invirtiéndose con la derecha y dominando con la derecha y ya yendo a ese lado derecho, por así decirlo, el rincón derecho de la pista que Carlos ha dejado libre una vez se tiene que defender a la izquierda a contrapié, que evidentemente va a tardar mucho tiempo en volver a cubrir el otro lado de la pista. Entonces, ¿cómo activas tú ese hueco, ese rincón? Pues encontrando la derecha paralela y obligando a Carlos a desplazarse lateralmente hacia su revés. Eso para los puntos desde el fondo, evidentemente. Con el saque, con el resto, pues quitarle esa iniciativa de la que tanto hemos hablado que es tan importante para Carlos, ¿no? Y Sinner ha demostrado que puede hacerlo. Es un gran pegador, es un jugador que, montado dentro de la línea de fondo, tiene la capacidad de asfixiar constantemente a su rival. Es su tenis, es el que le ha llevado a la cima. Y muchas veces Carlos se ha perdido en el tenis de Sinner cuando desde el primer golpe ya del intercambio le venía un misil plano a un ritmo y a una altura similar, muy lineal, poco margen por encima de la red, y Carlos ve que no puede exprimir todas las variantes que tiene su tenis y se enrosca, se acelera, se precipita y dice en su cabeza: yo te voy a ganar en tu juego, y yo voy a pegar más fuerte que tú, y yo voy a buscar el winner antes que tú. Y ahí llegan los errores, y ahí llega la precipitación. Por eso, si Sinner en los 2-3 primeros golpes del intercambio ya lleva la iniciativa, ya está sobre la línea de fondo y ya está pegando fuerte, a Carlos le puede entrar quizás la precipitación y la sensación de que tiene que avasallar él a su rival. Esto, un Carlos centrado, se reduce las posibilidades de que pase, y este año no ha pasado ni en Indian Wells ni en Roland Garros, pero podría pasar, y para ello Sinner tiene que golpear primero en los intercambios. Será difícil para el italiano, lo que está claro es que esto va a ser una partida de ajedrez emocionantísima. Al final, como digo, son todavía muchas más claves las que hay todavía que se puede poner encima de la mesa, como que, bueno, que los servicios, los dos, que a ver quién está mejor que el otro, con el punto en juego, si Carlos es capaz de invertirse bien de derechas, si Sinner minimiza errores por el lado de su drive. Muchas cosas, como digo, en juego, pero lo que está claro es que, como tú dices, esto es una partida de ajedrez maravillosa, muy bonita, y además son los dos de los más vistosos que podemos tener en el circuito. De cara a esas predicciones, aquí ya viene lo difícil, amigo Magic, que ya viene lo difícil. Tú me has dicho antes que ves ligeramente favorito a Carlos. No sé si te atreves a dar porcentajes y sets. A ver, cuéntame. Sí, te voy a tirar un 55-45 para Carlos, basándome en el estado de forma y en el feeling que tiene Alcaraz ahora mismo con la raqueta. Al final creo que también Alcaraz es un jugador muy de sensaciones, muy de que esa semana sienta que puede hacer todo y todo bien. Y está en una de esas semanas, que esto me recuerda muchas veces a Indian Wells, que precisamente la foto que me pones ahí es de Indian Wells, que muchas veces Carlos
parece invencible cuando está en una pista en la que siente que la superficie le responde a lo que él le pide a la raqueta, ¿no? Y creo que es una de esas semanas donde incluso a lo mejor tácticamente puede no estar súper brillante, pero tener tanta suficiencia en sus golpes como para acabar llevándose el partido. Así que apuesto por una victoria de Carlos y te digo más. Todo el torneo te ha dicho Carlos Alcaraz en 2 mangas. Contra Khachanov, contra Grigspor, contra Daniil Medvedev te dije Alcaraz en 2 mangas. Y ha ganado todo el torneo en 2 mangas. No ha sido ni un solo set. No seré yo quien cambie la dinámica para esta final. Así que Carlos Alcaraz en 2 mangas, como llevo diciendo todo el torneo. No lo voy a cambiar ahora, José. 2 sets apretados, dices, entonces. No sé, es como si son apretados o como si son el Ningbao, la panacota china. Me da igual, 2 sets. Ahí te lo dejo. Hostia, a ver, yo creo que la clave va a estar sobre todo también en los puntos importantes, ahí donde quizás, porque yo no descarto tiebreaks. Y el año pasado, de hecho, hubo en las semifinales, primer set tiebreak, se lo llevó Sinner, se vino abajo Carlos. Yo creo que va a haber 3 sets y creo que ligeramente favorito Carlos en este encuentro. Ligeramente, pero no por otra cosa, sino por cómo viene uno, por cómo viene el otro. Pero no es porque uno venga de 10 y el otro venga de 5. Porque uno viene de 9,7 y el otro viene de quizá 9,1. Y luego esto puede cambiar, pero por cómo llega uno y por cómo llega el otro, creo que es ligerísimamente favorito Carlos. Te diría un 51-49, pero decidió por detalles, ¿eh? Es que tampoco te diría que el italiano no tenga sus opciones, claro. 1 y 2 del mundo. Sí, o sea, realmente lo normal es que esto se vaya a decidir en muy poquitos puntos y que esto sea una batalla, vamos, hasta la extenuación, pero o sea, hay algunas excepciones siempre y vamos a ver si quizás la de mañana sea una de ellas. Ahora sois vosotros los que aquí en comentarios tenéis que poner porcentaje para uno, para otro, sets y quién creéis que gana. Nos vemos en este partido 11. Y el me gusta, amigos, el me gusta. A las 11 de la mañana este miércoles. Nos vemos. Chao, chao. Ahí está.